Justo ahora nos encontramos caminando en el centro de la ciudad de Atenas y como les digo, aquí en Monasterakis pues se reúne la gente, los turistas y demás, porque pues es una plaza bonita y además tienes una vista espectacular de la Acrópolis. Fíjense lo importante de estos lugares que todavía ni siquiera llegamos a la Acrópolis allá arriba y ya hay cosas muy importantes a los alrededores. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a visitar sitios arqueológicos, que no solamente es el principal sitio, lo más importante. Y bienvenidos amigos a la Acrópolis de Atenas. Amigos míos, bienvenidos a otro nuevo contenido en su canal favorito, Experiencias Arqueológicas. Los saluda su amigo y arqueólogo, el Travis. En otra nueva experiencia internacional nos encontramos en Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, porque vamos a ir a visitar la Acrópolis y los demás templos muy importantes de la época griega. Justo ahora nos encontramos caminando en el centro de la ciudad de Atenas. Y ya saben amigos, para empezar estas aventuras, un buen cafecito en la mañana. Que nosotros nos encontramos en Monasterakis, es la línea azul del metro y es muy fácil llegar desde el aeropuerto hasta esta zona, que es como la zona centro. Aquí es donde se concentra pues como la mayor parte de las atracciones turísticas, porque de aquí pues está cerca la entrada hacia el Partenón, está cerca la entrada pues a varios centros comerciales o a diferentes restaurantes. Y como les digo, aquí en Monasterakis pues se reúne la gente, los turistas y demás, porque pues es una plaza bonita y además tienes una vista espectacular de la Acrópolis. Me imagino que no es sorpresa para nadie que aquí en Atenas, en cada rincón que camines, hay algún vestigio arqueológico, histórico, pero muy espectacular. Encuentras como estas ventanas arqueológicas. Lo único que tenemos raro es que sí, tenemos las ventanas arqueológicas, pero no hay ninguna información al respecto de qué es. Siguiendo un poquito la lógica de este espacio, esta ventana arqueológica, junto a la biblioteca de Adriano, pues nos imaginamos que sea parte. Bien amigos, pues nos encontramos en la biblioteca de Adriano. Me compré un croissant, pero vean el tamaño de esta madre. Y listo, aquí está nuestro desayuno. Fíjense lo importante de estos lugares que todavía ni siquiera llegamos a la Acrópolis allá arriba y ya hay cosas muy importantes a los alrededores. Y entre esas joyitas que vas encontrando caminando tenemos el Ágora Romana. Hay un tema importante que comentarles sobre las entradas a estos parques y zonas arqueológicas, porque no todos son gratis, obviamente. Todos estos tienen un costo y se manejan de precios distintos. Por ejemplo, el Ágora Romana tiene un costo de 10 euros. La atracción principal que les digo, que es la Acrópolis, que está acá arriba, costaba 30 euros. Entonces tengan en cuenta que si van a visitar sitios como estos pequeños, van a tener que pagar una cantidad diferente a la que pagaron a la entrada de la Acrópolis. Para agilizar los trámites y que vayas rápido a visitar lo que quieres ir a visitar, pues compren los boletos en línea. Y les digo, entre las joyitas que puedes encontrar en medio de caminar de estas bellas ciudades es que te encuentras espacios únicos. Una mezquita tal vez. También cuando compres tu entrada para el Partenón, la Acrópolis, checa tus horarios. El mío fue el de las 12 de mediodía. Te recomiendan que llegues 15 minutos antes. Chequen sus horarios porque están limitados. Estamos caminando por callecitas para llegar a la entrada sur. Eso me recomendaron unos amigos que fueron al Partenón, que si llegas a la entrada principal, el tema es que ahí hay mucha gente, está muy lleno, se tardan un poco en la fila y hay, pues ya saben, el clásico que se quiere colar y demás. Me dijeron que hay dos entradas para el Partenón, la parte norte, que es la principal, y la entrada sur. Entonces yo me estoy dirigiendo a la parte sur para hacer el recorrido desde abajo y empezar a subir
Y pues no me va a dejar de sorprender que aquí en Atenas, cualquier lugar que no tiene edificios es los restos arqueológicos. Obviamente hay muchas atracciones aquí en la ciudad de Atenas, pero específicamente en esta ocasión vamos a ir a la Acrópolis. Pues ya vamos cerca de la entrada sur para la Acrópolis, pero esto sí es muy particular. Es la casa de alguien, pero en su patio pues tiene vestigios arqueológicos. Aquí en el barrio de Plaka, que es el más antiguo de Atenas, pues se nota, ¿no?, que hay la presencia de cosas como muy acorde a la parte de la ciudad antigua. Llegamos con media hora de anticipación a la entrada sur. Ahora, según entiendo, la gente se va formando para comprar sus boletos, los que no lo tienen, y para los que ya lo tenemos, solamente hay que hacer la fila del horario al que entramos. Una vez que ya tienes tu entrada, el horario es solamente para la hora de entrada. O sea, si tú lo tienes a las 12, puedes entrar a las 12 y te puedes quedar el tiempo que necesites para recorrer pues el área, porque la Acrópolis pues es la parte principal, que es el Partenón, y la parte de las laderas, donde hay algunos templos y algunos vestigios importantes. Y bienvenidos, amigos, a la Acrópolis de Atenas. Como ya es costumbre en nuestros videos, nuestros contenidos, pues queremos primero hablar como de la parte histórica o lo que representa estos sitios, y posteriormente pues hablar ya específicamente de las estructuras que hay al interior de este sitio arqueológico. Y pues como tenemos tiempo, vamos a comentarles tratando de explicar con detalle qué es la Acrópolis en Atenas. Ahora bien, la palabra Acrópolis como tal pues se puede referir a la parte más alta de las antiguas ciudades griegas, pero también hay acrópolis romanas. Entonces, dato curioso, no solamente la Acrópolis existe en Atenas, también hay una Acrópolis en Esparta, sitios como la ciudad de Aso en Turquía o como la Acrópolis de Bratislava. Sin embargo, pues como muchos sabrán, pues la Acrópolis de Atenas es la más famosa y pues la más visitada también. Entonces, básicamente la diferencia entre la Acrópolis, el Partenón en Atenas, no es más que Acrópolis es la ciudad, grupo que concentra todos los edificios principales, y en este caso uno de los edificios más importantes de la Acrópolis de Atenas es el Partenón. Es un templo dedicado a la diosa Atenea. Parte de este recorrido pues va a ser incluir las laderas de la Acrópolis, que es donde podemos ver este tipo de vestigios. Y entonces, ¿por qué los antiguos pobladores construían sus ciudades en estos espacios más altos? Obviamente como método de defensa. Aquí estaríamos llegando al Teatro de Dionisios, que tenía 78 gradas divididas en dos niveles por un pasillo circular. Es bien curioso porque la parte central y la última de las primeras gradas había 67 asientos que fueron realizados posteriormente en mármol decorado y estaban reservados para los dignatarios. De hecho, se alcanzan a ver estos detallitos en sus nombres. Pues como todas las obras griegas, este espacio en particular tenía la característica de que había obras que podían durar se podían alargar hasta más de 6 horas, y pues la entrada, por ser un lugar como exclusivo, era cara. Pero bien, continuemos con nuestro recorrido hacia la Acrópolis. Frente a ustedes el anfiteatro de Atenas, Odeón de Herodes Ático. Pues la construcción de este edificio fue en el año 161 gracias al cónsul romano Herodes Ático. Y como verán, pues actualmente se sigue utilizando para atracciones específicas, me imagino que conciertos muy específicos. Y según esto, las gradas que tiene podían tener de espectadores 5,000 personas. Creo que no me había tocado ver
esta cantidad de gente. Sí, definitivamente el momento espectacular de la entrada a la Acrópolis. Interesante cómo el templo del Partenón domina toda esta plaza. Sí, desde el acceso estaba increíble, ahora el Partenón está... sí, es como lo pintaban en las películas y en las fotos, ¿sabes? El sueño hecho realidad, o sea, sí es tal cual te lo imaginas. Qué locura, qué impresión. O sea, sí me quedé, sí me impactó mucho, ¿eh? La verdad es que sí está muy interesante. Pero a ver, para que entendamos un poco el contexto, esta es la entrada a la parte alta de la Acrópolis y siguiendo este camino, pues tenemos el Partenón. En algún momento me imaginé estar así frente a uno de los edificios más emblemáticos de toda la arqueología mundial, el Partenón de Atenas. Pero bueno, ya que estamos en el Partenón, pues vamos a hablar de qué es un Partenón y por qué este templo está dedicado a la diosa Atenea. Partenón se traduce como doncella y es un templo que fue dedicado a la diosa Atenea. Y resulta que es uno de los principales templos dóricos, algo poco frecuente. Es un templo que fue hecho de mármol blanco. La historia interesante es que este templo fue construido entre los años 447 y 438 a.C. Pero, pues obviamente como tiene más de 2000 años de antigüedad, pues tuvo sus eventos históricos muy importantes que tienen que ver también con la historia de Grecia. Ya había algo anterior que era conocido como el pre-Partenón, pues fue dañado por el ejército de Jerjes I durante la Segunda Guerra Médica. Esto pues debido a la derrota espartana tras la batalla de las Termópilas. A gran escala, el edificio tiene 69.5 metros de longitud, 30 metros de ancho y con columnas que alcanzan los 10 metros de altura. De los datos curiosos que les comentaba sobre el Partenón es que en el siglo VI se convierte en una iglesia cristiana. Después de la conquista otomana en 1460 se convierte en mezquita. Y muy curiosamente, en el año 1687 contenía un depósito de munición turco y con la avanzada de los venecianos estalló. Entonces, como verán, el Partenón no solamente es la máxima representación de las artes griegas o de la tradición griega, sino que ha sido pues un montón de eventos históricos lo que han culminado en lo que es ahora el Partenón. Y obviamente no podían faltar los ingleses cuando en 1800 extrajo algunas de las esculturas conocidas como los mármoles de Elgin, que se encuentran actualmente en el Museo Británico. Qué raro, ¿no? Y en años más recientes, en 1987, la UNESCO declara al Partenón como monumento, como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero bueno, ahora que nos encontramos en la parte superior de la Acrópolis, pues vamos a platicar un poquito lo que les comentaba sobre los recorridos. Entonces, la entrada oficial es por aquel lado donde nosotros estuvimos. Entonces, toman todo ese circuito izquierdo, que es por donde vamos a la mitad del camino. Llegamos hasta este mirador. Seguimos el recorrido hacia esta zona dándole la vuelta completa a lo que es el Partenón. Circunstancias de conservación, el Partenón, la parte interior no se puede acceder, pero pues toda la parte exterior es la que se puede recorrer. Entrando del lado izquierdo tenemos el famoso templo de Erecteón.
pero este lo han de ubicar mucho por las columnas que tenemos aquí. De hecho, vamos a hacer zoom. Y estas columnas que representan mujeres son la tribuna de las Cariátides. Entonces, bien, entrando por Propileos, del lado derecho tenemos propiamente el Partenón y del lado izquierdo tenemos el Erecteón. Este templo pues se construyó entre el año 1421 y el 406 a.C. Qué agradable recorrido ha sido estar aquí en el Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Ha sido un espectacular sitio. Me ha parecido muy interesante toda la historia que hay detrás, no solamente el enfoque que tenía el templo dedicado a la diosa Atenea, sino todos los eventos históricos que sucedieron en este lugar tan importante y que marcaron pues, la historia de Atenas. En fin, amigos, creo que ha sido un buen recorrido. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura desde el Partenón en Atenas, en Grecia. Y pues no queda más que decirles gracias y nos veremos en la próxima. Si te gustó este video, danos like, comparte y espéranos en la próxima.